Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de poder compartir la reflexión bíblica del día de hoy. Y nuestro tema se titula Las primeras consecuencias del pecado, la caída trágica del hombre de la perfección. En ello vamos a meditar en esta oportunidad, no sin antes orar a nuestro Dios para que nos dirija. Acompáñenme. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias le damos porque nos concede esta nueva oportunidad de llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y amigos con ese mensaje de su santa palabra. Le pedimos, bendito Padre, que usted sea quien dirija este estudio por medio del poder de su Espíritu Santo, que usted nos edifique, que abra nuestro entendimiento y nos lleve a una reflexión profunda en nuestros corazones y a un cambio en nuestras vidas, pues reconocemos que su palabra es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Dios, en esta hora en sus manos de amor nos depositamos y le pedimos esa santa dirección en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a tomar de base bíblica Génesis capítulo 3, versículo 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y yo comí. Cuando el pecado entró por primera vez en el mundo, entonces vinieron las consecuencias catastróficas por haber desobedecido. El hombre cayó de esa posición privilegiada que Dios le había dado. Y así también aquella imagen de Dios en el hombre fue seriamente dañada.
Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí yo he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias cuentas. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. El hombre fue hecho santo, justo, lleno de verdad y de inocencia, pero a la vez susceptible a las tentaciones. Sin embargo, estaba capacitado para decidir por sí mismo ser fiel o no a su Creador cuando fuere probado. Si el hombre hubiese permanecido fiel, podría haber alcanzado la vida eterna, mas si sucumbía ante la tentación, encontraría la muerte a causa de su deslealtad. En aquella tentación fue vencido por Satanás y como consecuencia perdió su posición en la gracia de Dios, atrayendo sobre sí mismo dolores, sufrimiento y la muerte misma para él y para toda la raza humana. El propósito de Dios al permitir que el hombre fuera probado en el huerto del Edén era, por así decirlo, para poner a prueba la templanza de su carácter, con el fin de que éste saliera victorioso. Se operaría en él un cambio, es decir, cambiaría su naturaleza santa de la cual procedía en un carácter santo que hubiera forjado para salir victorioso de cualquier prueba. En otras palabras, el hombre hubiera aprendido a alejarse y a resistir al pecado por iniciativa propia y por consiguiente hubiera forjado para él y para la humanidad un carácter firme que lo hubiera mantenido en ese estado de pureza. La naturaleza heterogénea de la cual está dotada la humanidad es herencia del carácter frágil del primer hombre. Por otra parte, el carácter moral es el resultado de la probación del hombre, que al salir airoso de la prueba, lo hará inclinarse únicamente a las cosas divinas. La prueba en sí fue y será buena, porque en esa forma el humano que busca a Dios pondrá a prueba su carácter de templanza espiritual. Dependiendo de su libre albedrío, la aceptación o rechazo, ya sea del bien o del mal. Dice que cuando el hombre pecó, le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La expresión que sus ojos fueron abiertos se refiere a su conciencia. Antes de la caída, el hombre no tenía conciencia, era inocente, y la inocencia significaba que no conocía el mal. La conciencia para los seres humanos es como un acusador que llevamos dentro. Dice el versículo: conocieron que estaban desnudos
y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo más probable es que el árbol del conocimiento del bien y del mal, al que Dios les había dicho que no comieran, ese árbol fuera un árbol de un fruto muy apetecible. Dice que la mujer vio aquel árbol y vio que era bueno para comer. No dice qué clase de árbol era. Algunos han llegado a suponer que se trata de un manzano, pero la Escritura solamente dice que estaba en el centro del huerto y era llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante ver que lo que llevó al hombre a cometer el pecado fue algo que entró por sus sentidos. Por la vista vino aquella codicia y también por aquellas palabras al oído que susurró la serpiente, en donde les dijo: no moriréis, sino que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquella mujer, Eva, comenzó a dudar de Dios y de su amor, porque Satanás siempre hace parecer a Dios como alguien cruel y egoísta, que les estaba privando de un derecho que ellos tenían. Mas sin embargo, nosotros sabemos que lo que Dios estaba haciendo era probar su lealtad, su obediencia a sus mandamientos. El método utilizado por el tentador fue, en primer lugar, llamar la atención e incitar a la mujer a comer de aquel árbol. Dice que era agradable a la vista y también dice de que era deseable para alcanzar sabiduría. Satanás opera de esta manera, primero en lo externo para hacer luego lo interno. Va desde el exterior hacia el interior. Por otra parte, Dios actúa al contrario, primero en lo interior, es decir, en el corazón del hombre, y luego en el interior. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, la Escritura nos señala ese cuadro de Adán y Eva escondiéndose y queriendo cubrir por sí mismo su desnudez. En lugar de confesar el pecado, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Permítanme decirles que ese sistema de las hojas de higuera no ha cambiado. Los seres humanos aún en la actualidad se comportan
de la misma manera, queriéndose autojustificar, queriendo cubrir su pecado con cosas a título personal, buscando justificarse o haciendo ritos o buenas obras, acciones mediante las cuales el hombre trata de justificarse. Pero para esa redención se necesitaba más que simples hojas de higuera. El Señor los cubrió con la piel de animales. Lo más probable es que fuera piel de oveja, piel de cordero. Y para darles esa piel, necesariamente hubo necesidad que murieran esos animalitos, que hubiera derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así podemos hacer ese paralelo, que para que nuestro Dios cubra nuestra desnudez, cubra la inmoralidad, la desobediencia, limpie nuestras mentes y nuestros corazones, es necesario cubrirnos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, de esa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahí vemos al hombre huyendo y también teniendo mucho miedo. El pecado, hermanos, lo que causa es una separación entre Dios y el hombre. Así se puede leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59 y en el versículo número 2. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado el que nos aleja de nuestro Dios, el que hace sentir temor del castigo. Dios le dijo: ¿y quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Podemos observar que no hubo confesión por parte de Adán, sino que él culpó a Dios mismo, porque le dice: la mujer que tú me diste. Trata de culpar a Dios mismo, cuando en realidad esa esposa, unos días antes, él había exclamado de felicidad diciendo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Había exclamado de alegría de haber encontrado a una compañera ideal, pero ahora él está tratando de evadir la culpa y el castigo de su desobediencia, diciéndole a Dios que es culpa de él. Le dice: la mujer que tú me diste. Eva, por su parte, adopta el mismo comportamiento
Y ella dice, la serpiente me engañó. Así, amados hermanos, vemos que el pecado causa culpabilidad y que el hombre muchas veces trata de cubrir ese pecado a través de las excusas. Entonces, ¿cuáles son esas primeras consecuencias del pecado? Bueno, en primer lugar, esa sensación de estar desnudos, de ser imperfectos, corruptibles, de carecer de la gloria y de la justicia de Dios. El pecado, hermanos, nos causa esa vergüenza, esa desnudez espiritual, ese frío en el alma, nos hace insensibles en nuestras relaciones interpersonales y también en nuestra relación para con Dios. En segundo lugar, vemos que el pecado causa temor, separación con Dios. Esas relaciones dañadas por el pecado es lo que nos trae el pecado. Cuando el hombre fue creado, estaba en una perfecta armonía y subordinación a nuestro Dios. Había en él el conocimiento, la justicia y la santidad. También el hombre tenía esa imagen de Dios, esas cualidades morales. En su estado original, el hombre era inocente de cualquier obra mala. Ya decíamos que el hombre fue creado santo, pero esa santidad aún no había sido puesta a prueba. Por lo tanto, era una santidad no confirmada. En su estado de inocencia, él tenía la capacidad de decidir ser fiel o desobedecer. En ese estado de inocencia y de pureza, el hombre estaba en comunión con Dios. Génesis 3:8 declara que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Diariamente al aire del día, que es la puesta del sol, Dios se aparecía en algún modo visible a Adán y a Eva y tenía comunión con ellos. El hombre en ese estado original de inocencia tenía una comunión ininterrumpida con Dios, la cual era ejercida reuniéndose con Él cara a cara, regularmente cada día. Pero esa cercanía con Dios llegaría a su fin. El hombre fue sacado del huerto y un ángel guardaba con una espada aquel lugar tan maravilloso. La responsabilidad del hombre originalmente en ese estado de pureza era, en primer lugar, labrar la tierra y guardar el huerto, y en segundo lugar, obedecer a Dios, mantenerse en esa obediencia. En ese periodo de prueba, el hombre debía mostrar su integridad
pero lamentablemente cayó, sucumbió ante la tentación, y eso trajo serias consecuencias. En el Nuevo Testamento se nos recuerda acerca de lo que sucedió al principio. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A partir de allí, la muerte se enseñorearía de la humanidad. A partir de allí, las enfermedades, los dolores, serían el pan de cada día. La tierra ya no sería la misma, produciría espinos y cardos. La vida del ser humano cambiaría totalmente. Su vida espiritual también fue afectada. El diablo dijo: no morirán, pero espiritualmente murieron en aquel día. El vínculo se había roto. El hombre se había convertido en un enemigo de Dios. Era necesario un plan de salvación para la humanidad, y este vino a través de Jesucristo. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, así también por un hombre vino la reconciliación. Pero este tema del plan salvador del Dios omnipotente lo estudiaremos en otra ocasión. Hoy hemos visto las consecuencias del pecado, esperando que sea de bendición esta palabra que hoy hemos meditado. Esperamos tenerles en una próxima audición. Que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente, es nuestro deseo. Paz a vosotros, amados hermanos.